Salmos 44, versículo 1, 2 y 3. Amén. Dice así la palabra: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y lo plantaste a ellos, y afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste de ellos. Amén. Que Dios bendiga la palabra. En esta noche vamos a hablar de una palabra que estaba meditando y bueno, me venía tocando a través de distintas prédicas. Ayer, tocó el instrumento una parte que me tocó bastante, me sentí identificado. Y también hoy, escuchando por la palabra una prédica de mi madre, justamente como muchas veces, hermano, hay cosas que en nuestra vida queremos solucionar y tenemos buenas intenciones, pero no la podemos manejar. Y en el tema más familiar, afectivo quiero tocar, pero también cabe para otros problemas esta palabra. Cuando dice acá en el 44:3, dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino la diestra y tu brazo, dice, y tu brazo. Vemos acá la palabra. Muchas veces, hermano, queremos o pretendemos, como ya he dicho, manejar la situación y acomodar nuestra vida espiritual, nuestra vida afectiva, nuestra vida familiar, todo lo que está a trunco en nuestra vida, pero lo manejamos a partir de nuestro entendimiento, de nuestra perspectiva. Y como entendía de esto, hermano, que muchas veces en vez de manejar el brazo de Jehová, librarnos del brazo de Jehová, simplemente nos manejamos con brazo de hombre, a nuestro entendimiento, a nuestra manera, sin la presencia del Señor, porque donde no está el Espíritu del Señor, ahí no puede obrar el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando se dice el Espíritu del Señor, justamente está hablando de su poder. Y cuando no trabaja el Señor, no trabaja el poder del Señor en nuestra vida, no puede haber liberación. Dice también en Deuteronomio que con brazo fuerte lo saqué de Egipto. Y así también, hermano, tiene que estar el brazo del Señor en nuestra vida, o su poder, para ser librado, para batallar contra potestades, como dice la palabra. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice en Efesios 6:12, sino contra potestades. Y tenemos que entender que es una fuerza satánica, una fuerza de demonio, y nuestro pensamiento, nuestra manera, hermano, no sirve. Simplemente cuando obra el Espíritu de Dios, es el que va a acomodar todas las situaciones. Dijo también Moisés: si tu espíritu no va conmigo, no iré. Y muchas veces, hermano, pensamos que estamos en la voluntad de Dios, o parece, ¿no? Porque nos apoyamos tal vez en la palabra. Pero si no está operando el Espíritu de Dios en nosotros, es imposible que se haga la obra, hermano. Porque ahí nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Y vamos a leerlo ahí, en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5, dice así la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vemos acá la palabra: no te apoyes en tu propia prudencia. Y por más que sepamos la palabra, cuando no está actuando el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo va a actuar en el prójimo? ¿O cómo va a actuar en las circunstancias? Y más, a ver, lo quiero llevar al plano afectivo. Muchas veces decimos: mi esposa no viene, mi esposo es rebelde, mis hijos son rebeldes, no quieren saber nada de Dios. Pero primeramente tiene que actuar en mí el poder de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra. Si yo soy rebelde con Dios, al plan de Dios, en algunas áreas, ¿no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debería tener autoridad contra esos espíritus que son demonios? Si yo estoy rebelde con Dios, Dios no va a apoyar porque no actúa el poder de Dios en mí. Y primeramente necesito yo el cambio por dentro, yo el cambio con el Señor,
la humillación, el tomar la cruz, el confesar, hermano, mis maneras propias para que actúe. Porque en muchos planos, si empezamos a analizar, somos rebeldes. Somos rebeldes. Lo que pasa a veces está disfrazado hasta de religiosidad. Vengo a la iglesia, escucho la palabra, oro, pero en mi casa hago lo que quiero, o ando astutamente, ando a escondida, mezquinando pecados, cosas que yo solamente sé. Y entonces ahí está el tema, hermano, ahí está el tema, que digo, mi familia es rebelde, por ejemplo, mi esposa es rebelde, mi esposo es rebelde, pero yo cómo estoy en la comunión con el Señor, con lo que me pide el Señor. Y ahí es cuando tengo que meditar a través de la palabra mi condición, mi relación, si estoy cumpliendo lo que realmente me pide el Señor. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, dice, que se humilló a sí mismo y sufrió muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vemos acá la palabra, le dio autoridad, pero para darle autoridad primeramente tuvo que tomar la cruz. Y así también, hermano, para que yo tenga autoridad sobre las circunstancias, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis afectos, para que acomode todo el plano afectivo, primeramente tiene que estar en mí la humillación, el tomar la cruz. Porque si yo no tomo la cruz, no me puede dar autoridad con mi familia. Vemos, porque ahí justamente nos está mostrando la rebeldía que tenemos con Dios, la rebeldía en algún plano. Pero mi hijo es rebelde y no quiere venir. A ver, vos, escuchá bien lo que se va a decir. ¿Vos realmente cumplís todo el plan de Dios? ¿O hay mezquindades, hay razonamiento en alguna área? Pero yo vengo, bueno, son manifestaciones diferentes, eso es lo que muestra. Porque cuando nuestra familia está rebelde, está mostrando algún tipo de rebeldía en nosotros. Lo que pasa es que se manifiesta esa rebeldía, se hace evidente hacia Dios. Pero yo tengo otra clase de rebeldía hacia Dios, cuando no quiero cumplir los planes de Dios. Cuando no me quiero humillar en algún área y está escondido de mí, o muchas veces hasta astutamente mezquinando pecados, ando en el camino del Señor, por lo cual no me puede dar autoridad, y esto lo debo discernir por la palabra. ¿Qué clase de capricho, qué clase de rebeldía? O simplemente quiero que venga, que me acompañen, que se dobleguen toda mi familia, pero yo sigo sin cumplir lo que el Señor me está pidiendo, y eso íntimamente lo sé. Y por eso no puedo gobernar a mi familia. No puedo gobernar el plan afectivo, porque una vez que me da mi rebeldía, me voy a acomodar otra vez en mi mismo pecado. Voy a seguir mezquinando el mismo pecado. Entonces no me puede dar victoria, no me puede dar autoridad, porque en mí está el problema, como dice acá la palabra. No me puede dar autoridad sobre mi familia. ¿Por qué? Porque en mí hay un tipo de rebeldía que no lo estoy reconociendo, que no lo estoy discerniendo, que no lo estoy viendo. Entonces eso es lo que nos pide cuenta, y nos toca muchas veces donde más duele, en la familia. En la familia, y así en todos los planos lo tenemos que tomar. Si hay económicos, si hay de enfermedad, ¿qué clase de rebeldía tengo? Por lo cual Dios no me da autoridad sobre esos espíritus que están gobernando. Si yo quiero la autoridad de Dios, que el poder de Dios actúe en mí, que Él me dé autoridad y dominio sobre esos espíritus, primeramente tengo que doblegarme yo. Dice acá la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, en todos, en todo. Y cuando el Señor me da conocimiento y empiezo a mezquinar algunos pecaditos, entonces ahí es cuando viene la derrota. El Señor hace evidente lo que hago, como dice la palabra, todo lo que hicieron en lo oculto será manifiesto. Dios revela todas las cosas que están ocultas, porque la luz todo lo revela. Entonces se evidencia ¿dónde? En mi familia, se evidencia en mi marido, se evidencia en mi hijo, se evidencia en mi esposa.
porque yo tengo algún tipo de falla o rebeldía con Dios, algún tipo de mezquindad, de pecado. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar, Él va a acomodar, pero para esto tengo que tomar en cuenta el consejo de Dios. La palabra de Dios es el por qué no logro vencer. Y tal vez decís vos, no, pero yo vengo y escucho la palabra, pero te está pidiendo otro pecado, tal vez el de división, el de murmuración, el de maldad hacia tu semejante. Y no son los mismos pecados que están en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu marido. En tu marido se manifiesta así. En tu esposa se manifiesta con la rebeldía, con el enojo, con las peleas, con las discusiones, con el pleito. Pero es otra clase de pecado. Y evidencia nuestro estado espiritual con Dios. No tengo autoridad, no me hacen caso. Yo les digo, todo el tiempo les peleo. Quiero que vengan a la casa de Dios. ¿Qué de malo tiene? Pero no estás peleando con el brazo de Dios. Estás peleando con tu fuerza, con tus propias prudencias. Pero no es así, hermano. Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios que dice ahí? Hay libertad. Donde está el poder de Dios, actúa el poder de Dios, hay liberación. Entonces ahí voy a tener autoridad. Cuando yo reconozco que la rebeldía está en mí. Siempre se habla en la semana del origen, pero siempre vuelvo a echar la culpa a mi hijo, a mi esposa y a mi marido. Son rebeldes, no quiero hacer la voluntad del Señor. ¿Y mi origen? ¿Y mis pecados? ¿Y mi razonamiento? ¿El por qué no tengo autoridad? Ahí mismo, hermanos, nos están evidenciando las carencias espirituales que tenemos con el Señor, las faltantes, la rebeldía. Y ahí tenés que empezar a meditar, porque todos somos buenos ante los ojos de las personas. ¿Yo qué puedo hablar de muchos hermanos? Vienen, se congregan, escuchan la palabra, oran. Pero le tocó un mal marido, le tocó una mala mujer, le tocaron hijos terribles. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, dice. ¿La paga de Dios qué es? Vida y paz. ¿Por qué no tengo la paga de Dios? Y ahí debo analizar, ahí debo meditar mi condición con el Señor. ¿Qué pecado me está pidiendo? ¿Qué rebeldía o qué área tengo rebelde con el Señor que no quiero cumplir el plan de Dios? ¿Por qué no se manifiesta la autoridad del Señor en mí? Cuando la palabra lo dice que es así. Si yo me estoy humillando, yo estoy tomando la cruz, debe evidenciarse la autoridad del Señor, el poder del Señor, para poder, hermano, sujetar a mi familia. Y dice así la palabra. Primera de Pedro, vamos a enseñar distintos ejemplos. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Dice así la palabra: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, ¿qué quiero sacar acá? Cuando habla de las esposas, vamos a generalizar. Es para todos nosotros los creyentes. Acá dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganadas por su conducta. Y no por su palabra, acá dice. Y muchas veces, hermano, muchas veces, como actuamos en nuestra carnalidad, queremos imponer, hermano, con peleas. Palabras, sí le aplico la palabra, pero ¿cómo está mi corazón? Está enojado, está con ira, está con enojo, con justicia propia. Y acá dice, ganados por su conducta. Y muchas veces multitud de palabras aplicamos para ganar nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, y que el otro lo sabe, que nuestra esposa lo sabe, que nuestros hijos lo saben, pero aún así no lo ganás. Dice, por la conducta. Entonces, primeramente, hermano, tiene que estar mi conducta, porque si mi conducta es de ira, de pelea, de tirarnos manotazos, de insultarnos, de decirnos malas palabras, hermano, no vas a ganar.
Así lo dice la palabra, por su conducta. Por su conducta. Cuando hay un cambio en vos, recién ahí vas a ganar a tu marido, esposa e hijos. A ver, me tocó esa parte cuando decía ayer, la explicación. En vez de pedir el quebrantamiento, pedimos el castigo sobre la persona. Cuando el Señor nos llamó a bendecir, deseamos que se muera nuestro cónyuge, deseamos que le castigue a nuestros hijos, deseamos cosas malas, en vez de pedir el quebrantamiento. Y ahí está el error, hermano, porque lo deseo porque hay enojo. En lugar de que le quebrante, siempre recuerdo la oración de mi mamá. Quebranta el corazón de Javier, quebranta el corazón de mi esposo, quebranta el corazón de mi hija. Siempre pedía quebrantamiento, arrepentimiento, que actúe el poder de Dios ahí. Que doblegue nuestra voluntad el Señor, pero nunca pidió venganza. Y vos fíjate que cuando te peleas con tu esposa, con tu esposo, lo primero que le deseas es el juicio de Dios. Que se enferme, que ocurra un accidente, una enfermedad, que se muera. Y total me vuelvo a casar, como si fuera la solución eso. Cuando te vas a añadir solamente otro mal, porque el casamiento que dice la palabra es doble aflicción. Y eso es lo que tenés que vencer a través del poder del Señor. Muchas veces obligamos con peleas, hermano, y cuando Dios te dice la palabra o te obliga a que cumpla la voluntad del Señor, no le haces caso. ¿Y cómo querés doblegar la voluntad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Y entonces ahí está el brazo de hombre y no el brazo de Dios, hermano. Muchas veces hasta callan, parece que hay cambio. No, está cambiando, está cambiando. Y en realidad, hermano, porque antes peleaba, se callan para no generar pelea, pero siguen sin venir. No es cambio, no estás ganando. Hay un espíritu de engaño en esa área, hermano. Pensás que estás cambiando, pero en realidad se calla para no pelear, para no llevar más allá la situación, pero no está viniendo. No vienen, no se doblegan ante la voluntad del Señor porque primeramente tiene que haber el cambio en mí. En algunas áreas, y lo vamos a ir descubriendo a través de la palabra, hermano. Dice así en Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Siempre primeramente yo me tengo que doblegar ante la voluntad del Señor, humillar, pedir arrepentimiento para que cumpla el plan de Dios, y ahí voy a obtener la autoridad para que se vaya acomodando todo en mi vida, hermano. Dice así la palabra, Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Vemos acá la palabra. No con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, cuando dice el Santo Espíritu, está diciendo del poder de Dios. Eso es lo que va a doblegar, lo que va a destruir la dureza, hermano. Primeramente la tiene que destruir en mí en algunas áreas. Y después, hermano, va a doblegar la situación que me está afligiendo también en el plano afectivo, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y como dice acá en el 4:7, ¿quién eres tú, gran monte? ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Vemos acá la palabra, ¿quién eres tú? Entonces vemos que en ese tiempo, en la construcción del templo, cuando volvieron del cautiverio de Babilonia, acá Zorobabel salió con el primer grupo y tenía la orden de construir el templo del Señor. Pero había enemigos, se presentaban enemigos que querían impedir la construcción del templo. Pero el Señor le dio la libertad y, como dice acá en la segunda parte, Zorobabel será reducido, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué quiere decir acá la palabra? Que justamente Zorobabel tenía la misión e iba a poner la piedra principal para construir el templo. En algunas versiones dice la última piedra, y entonces va a haber aclamaciones de alegría porque había sido construido el templo
como dice acá, gracia a ella. Y en otra versión dice, qué preciosa, qué bonita es, qué lindo el templo del Señor. Y así también, hermano, quiere hacer en nosotros, pero primero, como dice, no es con mi fuerza, no es con fuerza, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Cuando actúa el poder de Dios, es el que va a usar nuestra vida para completar la obra que está incompleta en nuestra vida. Y dice en Isaías también 30, Isaías 30, 1, 2 y 3. Isaías 31, 2 y 3. Dice así la palabra. Isaías 30, 1, 2 y 3. Dice, ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se aparten para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Bueno, esto es una breve historia. En el tiempo de Isaías, en el año más o menos 729 a.C., estaba amenazado por los asirios Judá. Y en un momento llegó Senaquerib, sitió el lugar, sitió Judá, y Ezequías tenía mucho temor, pero él se encomendó, se humilló ante la presencia del Señor, y vemos que Dios lo protegió. La que finalmente cayó fue Israel. El reino del norte cayeron bajo mano, bajo influencia, bajo cautividad de los asirios. Pero Judá fue protegida. Por eso dice, ay de que él toma consejo. Porque ellos pretendían, hermanos, ser protegidos por los egipcios. Que finalmente los que tomaron esa decisión fue el reino del norte. El pueblo de Israel. Fueron y tomaron esa cobertura de Egipto, la protección que hicieron hacer alianza con Egipto, que representa, hermanos, justamente la manera en que yo quiero apoyarme en mi propia prudencia, en que vos te querés apoyar en tu propia prudencia, en consejos según parámetros de pensamiento humano, según consejos del mundo, pero no te estás apoyando en el Señor. En su palabra, no estás consultando, no le estás pidiendo dirección sabia. Señor, dame conocimiento, dame discernimiento de mi pecado, para que yo a través de la palabra pueda reflejarme que esa es mi condición, que no puedo manejar nada si tu espíritu no está en mí. No hay autoridad de Dios si tu espíritu no está en mí. Porque necesito doblegar, que doblegue mi voluntad primeramente, que me humille ante ti, que me gobierne tu espíritu para darme autoridad para poder doblegar, hermano, tu esposa, esposo, hijos, para poder doblegar cualquiera sea la situación, hermano. En el plano afectivo, laboral, enfermedad, lo que fuere, que tenés trunco, doblegate ante la voluntad del Señor. Que no sea brazo de hombre, sino el brazo poderoso del Señor. Eso es lo que le dio la victoria, ese versículo que leí al principio, porque leíste la victoria, pero fue Dios, el brazo de Dios, no el brazo de hombre. Y muchas veces, hermano, nuestros pensamientos, tenemos una seguridad tal que estamos caminando en la presencia del Señor y pensamos que es una larga lucha que tenemos con Goliat, con nuestra esposa, con nuestro esposo, y realmente estamos equivocados. Realmente estamos llevando una derrota. Realmente estamos llevando una vergüenza en nuestra vida. Porque no vemos nuestro pecado cuando se hace evidente, hermano. Y lo ve tu esposo, y lo ve tu esposa, y lo ve tus hijos. Ven cómo te irás, cómo te manejas, cómo te comportás. Aunque mezquinás otros pecados, que no lo haces es evidente, pero la autoridad carnal de nada sirve, hermano, porque el hombre no tiene potestad sobre el pecado, solamente el Señor. Dice en 2 Corintios, y en el 33, voy a leer, 33, dice así la palabra: pero la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza, dice, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. La vergüenza, y la vergüenza, como contaba, fue para Israel, pero así también en nuestra vida, hermano.
cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en el consejo del mundo, en el consejo de hombre, entonces ¿qué pasa? Viene la vergüenza, como dice, viene la confusión. Y decís, ¿qué pasó? Si yo hice bien las cosas, si yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy una buena esposa, yo soy, sí. Te proclamás, dice, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién la hallará? Ese es el tema. Yo proclamo que soy bueno, pero ¿realmente está la verdad en mí? ¿Actúa la verdad en mí o actúa el poder de Dios para que lo que yo estoy proclamando sea una verdad? Ahí está el tema, hermano. Y sabemos que tenemos errores. Si meditas tu situación, tenemos un camino que dice que tenemos que llevar ¿a dónde? A la estatura y medida de un varón perfecto. Parece que cuando te toca el pecado, son todos Jesús, son todos Pablo, son todos perfectos. Ni Pablo mismo dijo eso. No es que ya sea perfecto, dijo Pablo. Y cuando está declarando imperfección, es porque está gobernando todavía algún tipo de pecado. Porque la imperfección no quiere decir perfección. Cuando es perfecto, la obra es perfecta o la fe es perfecta, está hablando que ya no se tiene que perfeccionar. Y cuando es imperfecta está hablando de que hay incredulidad en algunas áreas. Y cuando hay incredulidad en algunas áreas es cuando nos lleva a vivir independientemente de Dios. Porque no confías, no tenés fe en esa área. Tenés fe en muchas áreas, pero en esa área concretamente no la tenés. Entonces lo dejás librado a tu forma de pensar. Y ahí comienzan los fracasos. Ahí comienza el mal del hombre. Ahí comienza la desilusión. Ahí comienzan los conflictos. No podés, porque no está operando el Espíritu de Dios ahí. Y para que opere el Espíritu de Dios, digo, tiene que operar en mí primeramente. Yo tengo que ir a batallar con el brazo del Señor. Dice, los libró con brazo fuerte, con brazo poderoso, te hace libre. El brazo fuerte de Jehová. Eso es lo que te liberta de los enemigos, hermano. Enemigos que destruyen tu vida. Dice acá la palabra en 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Dice así la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, no son carnales, no son según conceptos humanos, pensamientos humanos, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, cuando actúa el poder de Dios, el Espíritu de Dios va, eso es lo que va a destruir, hermano. Toda oposición del enemigo en la vida mía, en la vida de tu familia. Toda oposición, hermano. Dice, no son carnales. Pensamos que, bueno, la voy a ganar a mi esposa tratándola bien. Lo voy a ganar a mi esposo atendiéndolo. Le voy a preparar la comidita, va a venir a la noche, le voy a esperar con la ducha de agua caliente, todo el baño preparado para él, para que se duche, porque hace mucho frío. Pensamos que es trato humano, hermano. No lo vas a ganar así, hermano. No lo vas a ganar si no actúa el poder de Dios en vos, menos con tu familia. ¿Y por qué pensás que va a actuar el poder de Dios en ellos si no puede actuar en vos? Ahí está la incredulidad, hermano. La falta de confianza en el Señor. La falta de apoyarme en el Señor, en decir, a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pecados tengo? ¿Por qué no actúa el poder de Dios? Meditar un poquito de mi situación, hermano. Muchos dicen, Cristo me hizo libre. Ya nos hizo libre. Sí, Él dejó en la cruz. A ver si echo mano a la vida eterna, como dice Efesios. Echa mano a la vida eterna. A ver si tomo un poquito de esa salvación. Pero, como digo, ya lo hizo y no estoy declarando que necesito otra vez esa liberación, porque el pecado sigue manifestándose y eso no lo puedo negar.
No puedo negar la manifestación del enemigo. Entonces, ¿a dónde está tu liberación? Ahí está la palabra mal entendida, que el Señor hizo la obra y me mostró. Pero si yo tengo el pecado y se manifiesta, yo necesito que opere otra vez esa gracia salvadora en mí, redentora en mí, el poder del Señor en mí para liberarme con brazo fuerte. Necesito que actúe. Entonces ahí es cuando se puede aplicar la palabra cuando dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé. Cuando estás en momento de angustia, siempre tenés que clamar. Cuando estás en momento desesperante, en momento de turbación, hermano, es el clamor del Señor. Es el clamor del Señor. Algunos dicen, no, tenés que atar al hombre fuerte. A ver, hermano, hombre fuerte. Dice. A mí me da risa muchas veces, hermano, cuando utilizan, o sea, está escrito en la palabra, pero no le dan el sentido a la palabra, eso, a lo que voy. Atá al hombre fuerte. Y yo, como lo decía ayer, ¿qué tiene? ¿Una clase de lazo mágico para atar a Satanás? Y no es así, hermano. Yo voy a atar al hombre fuerte cuando tengo la autoridad de Dios. Cuando está la autoridad de Dios en mí, hermano. Cuando hay humillación, hay proclamación del pecado, hay arrepentimiento. Es la única forma, hermano, que actúe el poder de Dios. Atalo, dice. Hermano, a ver, muchas veces no sabemos ni lo que hablamos. Atá, me dijo un hermano. A ver, yo digo, ¿vos lo ataste? Porque en tu vida no se evidencia eso. No se ve eso. No se ve el poder de Dios. Pero qué fácil es hablar de atar. Cuando en mi vida hay muchas derrotas. No, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, en Cristo Jesús, pero vos no estás en Cristo Jesús. Ese es el tema. Cuando no te ajustás al parámetro de la palabra, no está escrito en Jesús. Es verdad, sos hijo de Dios, pero no está actuando el poder de Dios en vos. Porque el poder de Dios actúa cuando yo me apego a la palabra, cuando aplico la palabra en mí, cuando crucifico, como dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces necesito confesar todo lo que se manifiesta en mí para que me perfeccione, para que haga la obra completa en mí, para que pueda llegar a la meta de perfeccionar mi vida espiritual con Dios. Esa es la manera, hermano. Esa es la manera. Pero podemos contener mucho de palabra. Pero la cuestión es lo que sentí y lo que siento. Y contra eso no podemos mentir. No podemos mentir. Dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo, dice la palabra, derribando, destruyendo razonamientos que se levantan contra la palabra de Dios, contra lo que dice la palabra del Señor, contra lo que proclama el Señor. Y dice, llevando cautivo, esclaviza, captura nuestro pensamiento, ¿para qué? Para obedecer a Cristo. Entonces ahí está la palabra. Ahí está la palabra que martilla, martilla, martilla hasta que te dice, y te quebranta, te dice, esto está mal, esto está mal. Y entonces ahí empieza a golpear y Señor, dame un corazón arrepentido, Señor, mi pecado, Señor. Y bueno, después el Señor lo destruye ese deseo en ese momento y lleva nuestro pensamiento a ser capturado por su poder, a ser capturado por su palabra, nuestro pensamiento a la obediencia, a obedecer a lo que dice la palabra. Y eso es lo que necesito, hermano. Necesito ser gobernado en mi mente, hermano, por el Espíritu de Dios. Si no gobierna mi mente, hermano, se va a evidenciar en mis situaciones diarias, cotidianas, en mi familia, en lo natural, va a salir, hermano. Va a salir a luz, hermano. Con el tiempo, muchas veces se toma tiempo y el Señor apercibe, avisa por su palabra y te dice, hijo, cambia, cambia, cambia. Pasan los años y al final te viene el mal que teméis, como dice la palabra. Ahí está el dolor, muchas veces cuando nos apartamos de la palabra del Señor. Y esto
cuando dice acá la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y Cristo qué camino trazó? Dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Un camino de cruz, un camino de matar el pecado, de confesión del pecado. Eso es cruz. ¿Cruz qué es? Como enseñaba muchas veces, hacer la voluntad del Señor, pero como yo no quiero hacer, porque tengo una naturaleza carnal, pecaminosa, como no soy espiritual, como dijo Pablo, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Entonces se manifiesta todo lo contrario a Dios. No tengo ganas de venir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer el plan de Dios, de proclamar, predicar la palabra, no tengo ganas de prepararme, tengo un rechazo total a la palabra, a hacer la voluntad del Señor, no, que lo haga mi marido, que lo haga mi mujer, decimos. Después clamamos por ello, pero yo mismo no quiero predicar, yo mismo no quiero hacer el plan de Dios, pero quiero obligar. Quiero que se sometan a la voluntad de Dios mis hijos cuando yo no lo quiero hacer. ¿Y qué clase de ejemplo soy? ¿Cómo será que van a seguir mi ejemplo? La palabra dice seguir la huella del rebaño. Yo no la quiero seguir, menos van a seguir mi familia. Si yo soy la esperanza y yo lo tengo al entendimiento, ¿quién va a clamar por ello? La palabra dice también, creo que está en Nehemías 4, que peleen por su familia, por sus esposas, por sus hijos. Y muchas veces uno no quiere batallar. Hay egoísmo, hay enojos, quiero que sigan ellos, quiero someter, obligar con mi fuerza, con mi propia prudencia. Pero a mí, ¿quién me doblega? Ese es el tema, hermano. Cuando yo no me quiero doblegar a la voluntad del Señor, no hay espíritu que yo pueda doblegar porque no tengo la autoridad de Dios. Porque para eso, como dije en Filipenses 2:5, debo humillarme yo para tener la autoridad de Dios, para que actúe el poder de Dios en mí, como dijo Pablo. Dice así la palabra acá, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y como dije, camino de cruz, toma tu cruz y sígueme. Pero nos fijamos en el al lado, nos fijamos en nuestra esposa, en nuestros hijos. Y como le dijo en Juan 21 el Señor a Pedro. Pedro le dice, ¿y qué de este? Venía Juan atrás. ¿Y qué de este? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Te enojas porque tu marido no viene? ¿Porque tu esposa no viene? ¿Porque tus hijos? Primero seguime vos. Si querés que me sigan ellos, seguime vos. Seguime vos para tener autoridad. Entonces así es la condición del Señor, hermano. El camino del Señor. Y en Juan 18, Juan 18, Juan 18:10. Dice así la palabra. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. Hasta ahí vamos a leer. Vemos cómo hirió al soldado, hermano. Y a ver, yo entendía de esto que muchas veces hasta defendemos el camino del Señor, la palabra del Señor, defendemos el Evangelio con violencia. Violencia digo, ¿no? Como acá Pedro actuó. Muchas veces somos violentos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Tenés que ir porque vos sos rebelde. Y empezamos a pelear en lugar de orar, en lugar de, como escuchaba la prédica de mi mamá, no es con violencia, con espíritu de mansedumbre corrige. No es que uno va a callar, sino que va a decir, pero con espíritu de mansedumbre. Cuando te tomó la violencia, vos ya te vas dando cuenta. Y ahí te vas dando cuenta que te está mostrando primeramente el pecado en vos. A vos te está mostrando lo que está actuando en vos. Brazo de hombre, brazo carnal, y no de Dios. Entonces yo debo pedir perdón, para que la próxima vez que me diga ya no sea en pelea, sino con espíritu de mansedumbre lo vaya ganando por la conducta, como dice. Y muchas veces si estoy violento, mejor callar. Porque una pequeña chispa
¿Enciende un gran bosque, dice la palabra en Santiago? Sí, enciende. Y la pelea y el mal testimonio, y la discusión y el pleito, y la destrucción de hogar, y el mal ejemplo para nuestros hijos. Y como dice acá la palabra, desenvainó su espada, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Yo que entendía acá, que muchas veces, hermano, con nuestra violencia verbal causamos heridas para que no oigan la palabra del Señor. La oreja habla de oído. Después, ¿cómo van a querer escuchar la palabra? No hace efecto en mí, que estoy utilizando el arma carnal. ¿Por qué debería hacer efecto en ellos? ¿O por qué ellos creerían si no lo ven en vos? Si no es que vos estás actuando con las armas de Dios. Entonces, ¿por qué va a producir un cambio? Si papá es así, mamá es así, ¿por qué me va a cambiar a mí? Son hipócritas, son mentirosos. Entonces, como digo, esos malos ejemplos son los que causan heridas y se apartan para escuchar la palabra. Ya no creen por el mal testimonio y no quieren venir. Y dice acá la palabra, Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. Tus palabras, le está diciendo, no son las de Dios. Aunque hablo de la palabra del Señor, no son las de Dios, porque no está con el Espíritu de Dios. Es Satanás que se disfraza en la palabra de Dios, porque va con ira, con violencia, y entonces está actuando el mismo Satanás. ¿Para qué? Para desacreditar al Señor. O sea, Satanás tira la piedra, como enseñaba siempre mi mamá, y le echa la culpa a Dios. Porque utilizó la palabra del Señor. Va disfrazado y no está actuando el poder de Dios. Está hiriendo almas en lugar de edificar, en lugar de convencer, en lugar de instruir, en lugar de ganar almas, destruyo todo. Y dice acá la palabra, Lucas 9:51. Lucas 9:51. Lucas 9:51. Dice así la palabra: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vemos hasta ahí, después vamos a seguir la lectura. Vemos que muchas veces nos enojamos, ¿no? No nos reciben. Queremos que les consuma fuego, que lo destruya, que se muera. Ojalá que le toque una enfermedad, que lo castigue Dios. Todas esas maldiciones pasan por nuestra mente y muchas veces no lo decimos con la lengua, pero lo deseamos. Ese volcán que está en nuestra mente, esa ira que está metido dentro nuestro, lo desea. Ojalá que le llegue el castigo del Señor, que lo destruya el Señor. Pero si analizamos un poquito nuestra vida, ¿hace cuánto tiempo te espera el Señor que te humille el pecado que te está pidiendo? Por ejemplo, de la ira. Por ejemplo, del enojo. Por ejemplo, que está en tu pereza. Vos querés que venga tu marido, pero vos no querés cumplir el plan de Dios. ¿Hace cuántos años te espera? Y vos pretendés que se doblegue. Pretendés que le caiga el juicio de Dios. Pero si le cae el juicio de Dios, me va a caer a mí también. O te va a caer a vos también. Porque está escrito según la palabra. Y como dice acá la palabra, entonces volviéndose él, le reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Ni discernís, esto le está diciendo en pocas palabras, ni discernís el espíritu que te está gobernando. Es el mismo Satanás. Espíritu de engaño, ira, enojo, rencores, recuerdo del pasado, maldad,
astucia para andar en el camino del Señor, mezquinando pecado y decir, no, ellos tienen la culpa, ellos no se quieren doblegar. Pero vos estás entendiendo la palabra y no tenés autoridad sobre ese espíritu porque vos tampoco te estás doblegando. Y digo, muchas veces tal vez no hagan el plan del Señor, pero como sucedió y lo contaba mi mamá, vas a tener sentado, los vas a tener aunque sea sentado ahí respetando las cosas de Dios. Sentado y respetando. Pero ni siquiera eso logramos. Ni siquiera eso se logra. Y como dice acá la palabra en 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué está diciendo ahí? No he venido para matar, para destruir al hombre, sino para salvar, para librar. Y nosotros queremos esa condenación, deseamos esa condenación, y ahí está operando el espíritu de Satanás. El Señor tiene misericordia y dice que es amplio en perdonar, dice es paciente con todos los hombres, Él espera en su amor, pero está esperando también nuestra vida. Y ahí te das cuenta, si no te destruyó, si no te mandó fuego, no te mandó juicio, es que es paciente con vos también. Porque muchos de acá no quieren cumplir el plan de Dios. No quieren predicar su palabra. No queremos tus conocimientos. Esas palabras son gravosas, como dice. No queremos el plan de Dios. Nos disfrazamos en otras cosas. Sí, vengo a la iglesia, todo, pero en algún área sabéis que está fallando. Ese es el tema, hermano. Y ahí te lo está reflejando por lo afectivo, lo familiar, que también está en vos. ¿Qué te está esperando el Señor? Eso es lo que debes entregar. Primeramente entregate vos y después tu familia te va a seguir. Dice así la palabra. Primera de Samuel 24:4. Primera de Samuel 24:4 dice así. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que he entregado a tu enemigo en tu mano, harás como con él lo que te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Acá vemos que había un conflicto entre Saúl y David. Saúl lo estaba persiguiendo a David y acá en una situación vemos que lo entregó, como dice, lo entregó en sus manos y le cortó, dice acá la palabra, calladamente le cortó la orilla del manto de Saúl. Después dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Vemos? Cuando dice calladamente, lo que está mostrando es la astucia en que uno emplea, hermano, para destruir la vida de tu semejante, la vida de tu esposa, de tu esposo, porque lo haces astutamente. Astutamente digo, que no se entere nadie, que no vea nadie. Entonces vas y cortás, no lo matás totalmente, pero de a poco, como digo en lo natural, le vas serruchando el piso. Vas conspirando contra esa vida, vas actuando con astucia. Y si se muere, si le pasa algo, yo no fui, yo lo advertí, yo hice todo lo posible, que nadie te vea serruchando. O sea, que nadie te vea discutiendo, peleando. Acá sos excelente. Esposa perfecta, marido perfecto, hijo educado, lo que fuere. Madraza, padrazo, pero en tu casa, ahí no te ve nadie. Y ahí está el problema, hermano. Actuamos con astucia. Que nadie nos vea. Bueno, que nadie se entere de nuestra discusión. Que nadie peleamos en casa. Discutimos en casa calladamente, como dice acá la palabra. Con astucia actuamos. Que nadie se entere. Las peleas, las discusiones. Vamos de la mano, venimos de la mano. Somos pareja perfecta. Pero en nuestra casa nos matamos. En la casa hay discusión, como dice acá, calladamente, y se turbó el corazón de David. Ahí te das cuenta por qué tenés turbación. ¿Por qué tenés turbación? Porque lo estás haciendo astutamente. Calladamente, dice acá la palabra. Calladamente.
astutamente, a escondidas. Y eso cabe en cualquier tipo de forma de manifestación. Tal vez yo estoy hablando de lo afectivo, de lo familiar, pero acá también, hermano. Cuando estás influenciado por el enemigo y querés ver destruido a tu hermano, cuando hay diferencias, cuando hay peleas, también estás actuando, como dice acá, calladamente. Es verdad, no lo evidencias, pero en tu corazón está eso, metido ahí, y lo haces astutamente, sin que nadie se dé cuenta, vas preparando la trampa, para que llegue la muerte espiritual. Y esto lo sabemos todos, hermano. Cuando tenemos diferencia con nuestros hermanos, ¿no actuamos así? ¿O no se actúa así? No lo quiero más. Entonces, pones trampas astutamente. ¿Para qué? Para que caiga tu hermano, para que sea destruido, para que le llegue la muerte. Y se turbó. ¿Y la turbación de espíritu a quién le viene? Al que lo hace. La turbación, ahí te das cuenta por qué no tenés comunión con el Señor. ¿Por qué te turbas, como dice acá la palabra? Porque había cortado el manto de Saúl. Y cuando actúas en contra de la palabra, cuando el Señor te manda que amas a tus enemigos, justamente eso te va. ¿Por qué no tenés paz? Justamente te pasa esto porque estás actuando calladamente, dice la palabra. Y dice acá la palabra 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él. Vemos, consejos tenía. Y así consejos tenemos, según nuestra mente, según algunos que no entienden la palabra, según el mundo, los parámetros. Pero al final se dio cuenta, ¿por qué le vino la turbación? Porque estaba actuando en contra de la voluntad del Señor. Y acá tuvo el discernimiento necesario. Antes que cause la muerte de tu hermano, arrepentite. Antes que cause la muerte de Saúl, acá David tuvo discernimiento. Y así te está dando el discernimiento, para no destruir totalmente esa vida, porque está vivo todavía. Como dice un versículo, hay esperanza para Israel, hay esperanza para tu familia, pero no cause la muerte. Acá David, hermano, en un momento tuvo el discernimiento a pesar de los consejos. No, que vos lo tenés que tener cortito así, tu marido, y bueno, si, mirá, no te quiero obedecer, cortale la cama. Anda a dormir aparte. A esa parte que no la tenga vas a ver cómo va a cambiar. Lo vas a tener así. Ahí es el principio de destrucción matrimonial, hermano. Y después los hijos toman el mismo ejemplo, ven esos ejemplos y hieren el corazón de los hijos. Al revés debe ser lo mismo, hermano. Al revés debe ser lo mismo. Ah, ¿no te obedece tu esposa? Cortale la billetera. Vas a ver cómo después... Cuando no le dé comer, cuando le pases un peso, ahí cuando le empecé a cortar, a ver, la vestimenta, cuando le empecé a cortar el maquillaje, la peluquería, vas a ver cómo va a empezar a respetarte. Armas carnales, hermano, armas carnales, y tiene que actuar el brazo de Dios, no el brazo de hombre. Dice así la palabra, Isaías 33:2. Isaías 33:2, dice así la palabra. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque en ti, hemos confiado. Sé tú nuestro brazo cada mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de angustia. ¿Vemos cómo lo dice? Ten misericordia de nosotros, porque en ti hemos confiado. Tú has sido nuestro brazo cada mañana. Y lo que enseña acá la palabra es que el brazo fuerte del Señor, cada mañana, cada día, tiene que librarnos de cada angustia que se presenta. La vida es una brega, como se repite siempre el versículo. Cada día tenemos nuestros problemas, cada día hay un conflicto, pero cada día te tiene que libertar el brazo fuerte del Señor, como lo dice acá. Brazo de Dios y no brazo de hombre. Amén. Que el Señor le bendiga.